El día de ayer estaba estoy los días sábados enseñando a el primer año del Instituto Bíblico, la Nueva Reforma, acerca del libro de Éxodos. Y cuando analizamos el libro de Éxodos, obligatoriamente para comenzar tenemos que recordar un poquito del libro de Génesis. Yo siempre he dicho que Génesis es el fundamento que todo cristiano debe aprender. Hay incluso iglesias que dicen que leer el Antiguo Testamento está pasado de moda, que no debería hacerse, que lo que nos fundamenta a nosotros es el Nuevo Testamento. Pero yo me pregunto, ¿cómo yo puedo estudiar el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento? Es una cosa ilógica. Y del Antiguo Testamento el fundamento es el Génesis, el origen de todas las cosas. Y cuando analizamos Génesis, vemos que existen 4 patriarcas fundamentales, comenzando por Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, una tierra pagana. Diga conmigo, pagana. Dígalo más fuerte, pagana. Y yo le enseñé al principio de año lo que era pagano. Lo que es pagano es contrario a Dios. Donde tenían una religión politeísta, donde no conocían a Yahweh o a Jehová, como le llamamos nosotros, no conocían a Dios, el Dios verdadero. Cada quien levantaba sus propios dioses, había incluso sacrificios humanos para adorar a ese Dios. Y fíjate que no en vano, cuando Dios le da a Abraham ese hijo Isaac, le dice algo que él ya conocía porque era una práctica pagana del lugar donde él venía. Así que cuando le dice, sacrifícame a tu hijo, él entendía o él comprendió, quizás su mente se remontó a prácticas paganas en Ur de los Caldeos. Y él decía, bueno, si los dioses en Ur de los Caldeos me piden eso, posiblemente Jehová también esté pidiendo eso. Pero Dios lo estaba probando. Ahora, lo interesante es que Dios lo saca de Ur de los Caldeos para darle una tierra prometida. Esa tierra prometida era Canaán. Y ellos llegan a Canaán, se establecen en Canaán y allí pues viene una descendencia. Abraham, los 4 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y por cosas de Dios, al final el hijo menor de Jacob termina en Egipto. No voy a predicar de José porque no es el tema de hoy, pero entendemos que José, por la misericordia de Dios y por la providencia de Dios, llegó a ser gobernador de Egipto y se suponía allí que todo iba a estar bien y que ellos iban a vivir en paz en Egipto. La escritura dice que no fue así, porque pasaron los años, murieron, el pueblo de Israel comenzó, o los hebreos comenzaron a multiplicarse, pero pasaron muchísimos años donde ya la gente olvidó quién era José. ¿Quién era ese que llegó a salvar a la nación? ¿Quién fue ese al cual Dios le reveló los sueños? ¿Quién fue ese el que Faraón Ramsés II colocó como gobernador de Egipto? Dejaron de conocer la historia de José y el pueblo que se estableció entre ellos comenzó a estorbarle. Y cada vez que yo digo estorbar, la palabra estorbar, me acuerdo de mi suegra que siempre decía algo así como donde uno aburre, uno amanece, ¿no? Algo así decía, ¿no? Bueno, ellos estaban estorbando en ese lugar y en vez de salir a tiempo, ellos se quedaron allí pensando que todo le iba a ir bien. Llega un faraón donde ese faraón comenzó a ver que este pueblo había crecido enormemente y estaban con mucho miedo porque posiblemente los hebreos pudieran hacer guerra contra los egipcios y vencerlos. Así que allí viene una historia bastante interesante y esa historia es que comienzan entonces a oprimirlos, pero esa opresión no solamente era física, porque déjame decirte que cuando el pueblo de Dios comienza a vivir cerca de los egipcios, comienzan un poco de cosas en su vida a
hacerlos esclavos. Y fíjate algo interesante, siempre a una persona se le hace esclavo directamente desde la mente y del corazón y luego terminan siendo esclavos físicos. La gente termina o comienza siendo esclavo mental para poder terminar siendo un esclavo físico en su cuerpo. Y eso era lo que había ocurrido en el pueblo hebreo. Los egipcios comenzaron a apoderarse de la mente de las personas. Por 430 años, dice la escritura, que ellos duraron esclavos, 430 años. Y eso es lo mismo que ocurre con muchas personas viviendo en este mundo. Comenzamos a ser esclavos mentalmente para poder terminar siendo esclavos físicamente. Y no te estoy diciendo que vas a ser como los negros en los Estados Unidos de la época de 1700 o los esclavos aquí en Venezuela que los ponían a sembrar. No, no, no. Te estoy hablando de un tipo de esclavitud que no te permite vivir en la libertad que tú necesitas vivir o que eres hecho para vivir. Se suponía que iban a vivir cómodos por siempre, pero fueron esclavizados y esa esclavitud terminó siendo la esclavitud de que se convirtieron en los constructores del pueblo egipcio. Se supone que ellos construyeron palacios, construyeron las pirámides, no sabemos si eso fue real, pero sí dice la escritura que ellos fabricaban ladrillos y eso terminó siendo una medio de opresión de tal manera que el pueblo comenzó a quejarse delante de Jehová y la escritura nos dice que el Señor escuchó el ruego, el quejido del pueblo y comenzó un proceso de liberación. Ese proceso usted ya lo conoce, llama a Moisés en una zarza ardiente, le da el mandamiento de liberar al pueblo, Moisés se acerca a Faraón, luego comienzan las plagas de Egipto, ese proceso, y luego ellos terminan escapando del pueblo egipcio, cruzando por el Mar Rojo y llegando allí al desierto. Pero había algo interesante y era que Dios le había prometido una tierra que fluye leche y miel. Diga conmigo, fluye leche y miel. ¿Qué significa eso? Significa prosperidad, significa abundancia. Pero para ellos poder llegar a ese punto de la tierra prometida, tenían que limpiar su mente, incluso limpiar su corazón. Mira lo que te estoy diciendo. Para ellos poder recibir las bendiciones y la provisión de Dios, ellos tenían que limpiar su mente y limpiar su corazón. Ellos llegaron a la tierra prometida en 1 año y medio. Y usted dirá, ¿cómo no, pastor? La Biblia nos dice que llegaron ¿durante cuánto? 40 años. No, la escritura claramente nos dice que en menos de 1 año y medio ya ellos estaban allí al frente de la tierra prometida. ¿Y sabe lo que dice la escritura? Que mandaron a 12 espías. 12 espías, y cuando regresaron llegaron con fruto y 10 llegaron con una mentalidad de derrota, con una mentalidad que traían ¿de dónde? De Egipto. Y 2 de ellos llegaron con buenas noticias y dice, sí, es verdad, ahí hay gigantes, esa tierra es difícil, pero el Señor nos entregó eso en nuestras manos. La escritura dice que el pueblo no le creyó a esos 2 y rara vez le creen a la minoría, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Cuándo le creen a la minoría? Es raro. Y eran 10. Entonces ellos dijeron, no, si estos 10 dicen una cosa y estos 2 dicen otra, mejor le creemos a los 10. Ese día, llamado el día de Cades Barnea, en la Biblia, si quiere usted lo puede buscar, fue el día decisivo en que Dios se molestó tanto con el pueblo que lo puso a dar vueltas en el desierto por 38 años. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que toda esa generación pudiera morir porque no merecían entrar a la tierra prometida. Por su mentalidad, por su espiritualidad, por no tener en primer lugar a Dios. Porque ellos venían contaminados ¿de dónde? De Egipto. Venían con una contaminación. Ya ellos habían dejado de ser esclavos físicos, pero continuaban siendo esclavos
mentales y espirituales. Y yo quiero preguntarte, si te pidiéramos a ti evaluarte como una persona con la libertad en Cristo Jesús, ¿pudieras tú decir que tienes verdadera libertad de pensamiento y a nivel espiritual? Porque libertad física tenemos, ¿no? Aunque siempre que digo esto me recuerdo al muchacho que dice, cuando tenga mi casa voy a hacer lo que me dé la gana. Y luego se casa y la mujer no lo deja hacer lo que le da la gana. Entonces, eso es como paradójico. Nunca terminamos de hacer lo que nos da la gana. Y por ahí los esposos se ríen y me hacen, de verdad. En Egipto les enseñaron a adorar a sus dioses. En Egipto les enseñaron a comer su comida. En Egipto les enseñaron sus costumbres paganas. En Egipto los presionaron tanto que sojuzgaron su mente y su corazón. Y lo interesante es que cuando ellos salen, ellos continuaron con eso, con una mente de esclavitud, con un corazón de esclavitud, con costumbres de esclavos. Ahora, eso hace Egipto en la persona. Y yo quiero que prestes atención a esto porque quiero que te hagas un análisis. Establecerse al lado de Egipto, de la capital de Egipto, fue el peor error que ellos cometieron. Y lo mismo hizo Lot. ¿Recuerdas la historia cuando Lot y Abraham estaban ahí discutiendo dónde se iban? Y Abraham le dio el privilegio a él de tomar la decisión. Toma tú la decisión, a donde tú te vayas, yo me voy para otro lado. Y él miró y dijo, esta es la tierra fértil. Yo me voy para acá. Pero resulta que para donde Lot se fue, habían dos grandes ciudades que eran la representación viva de Egipto, paganas, con culturas aberrantes. Y ellos se establecieron al lado de la ciudad. ¿Cómo se llamaban esas dos ciudades? Sodoma y Gomorra. Y mira esto. La historia dice que luego ellos terminaron viviendo dentro de Sodoma. No les bastó vivir cerca. Ellos dijeron, la opulencia de esta ciudad nos atrae. Las costumbres de esta ciudad nos apremian, nos atraen, nos seducen y vivieron dentro de la ciudad. Y tú y yo sabemos la historia. La historia es que esta ciudad era tan pagana que Dios decidió cortarla por completo. Y gracias a la misericordia de Dios, Lot y su familia pudieron salir. Pero una persona de su familia no pudo terminar el viaje de liberación. ¿Quién fue? ¿Quién fue? La esposa. Porque el Señor le había dado una orden y le dijo, no pueden mirar atrás. Y cuando miró hacia atrás, anhelando lo que estaba dejando, óyeme lo que te estoy diciendo, anhelando lo que estaba dejando, toda ella se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Porque al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Y fíjate que Dios no los convierte en estatua de sal, pero sí les hizo algo, no los dejó entrar a la tierra prometida. Por eso mismo, nosotros debemos analizar nuestra vida, porque por alguna razón Dios nos dice, tienen que entrar a una tierra prometida, pero para eso necesitan tener una mentalidad de gente diferente, con prácticas diferentes. Yo soy del que piensa que la salvación no se pierde, ojo con esto. Pero muchas veces que analizo estas historias, yo digo, ¿realmente cuántos serán salvos? ¿Cuántos en este caminar hacia la tierra prometida, que es el cielo, cuántos se quedarán como estatuas de sal? ¿O cuántos tendrán que morir en el camino para poder obtener la tierra prometida? Porque muchas veces venimos a la iglesia, pero no estamos anhelando la iglesia, ni a Dios, ni sus valores, ni sus principios. Estamos anhelando el Egipto, el Sodoma, el Gomorra, las prácticas del mundo y todo lo que el mundo nos ofrece. Vivimos dentro de la iglesia, pero nuestro corazón y nuestra mentalidad está fuera de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros somos así?
Incluso las iglesias se han modernizado tanto que ya tú no tienes que vivir pensando en el mundo, porque ellos han traído el mundo a la iglesia para que se sientan cómodos con el mundo dentro de la iglesia. Aquí en esta iglesia nosotros no vamos a permitir eso en el nombre del Señor. Egipto representa esclavitud y deseos de un sistema pagano. Egipto representa dominación del pecado sobre la vida de una persona, preocupaciones materiales, dependencia de estructuras humanas que terminan seduciendo a las personas y alejándolos de la verdad. Egipto representa falsa seguridad y falsa comodidad. A veces en el mundo sin Cristo, ¿verdad?, nos ofrece sensaciones de estabilidad. Estabilidad del trabajo, estabilidad del dinero, estabilidad de una persona, estabilidad de un gobierno. Pero yo pregunto, ¿cuál es la estabilidad si no tenemos a Cristo Jesús? ¿Cuál es la estabilidad si no tenemos a Cristo Jesús? Alejamiento de la verdad, acomodarnos a la mentira. Y este acomodarnos a la mentira lo vemos muy fácilmente cuando alguien que es cristiano dice, bueno, yo respeto las prácticas y costumbres y religiones de todos. Dice, oh, interesante, ¿no? Cómo una persona que dice ser cristiana puede tener comunión con un babalao. Y no te estoy diciendo que no le hables, pero ¿cómo puede ser amigo íntimo de una persona cristiana un babalao? Y era lo que mi esposa decía, ¿cómo nos podemos relacionar nosotros con personas que tienen otros valores? ¿Acaso la Biblia no nos establece claramente y nos dice no se unan en yugos desiguales con los incrédulos? ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos con lo pagano si nosotros fuimos llamados a santidad, fuimos llamados a ser hijos de Dios? Pero qué fácil para los cristianos es perder su identidad. Qué fácil es callarme la boca para no corregir o para no hablar acerca de la defensa de la fe y prefiero mantener mi equilibrio y mi estabilidad con la gente que está practicando el paganismo, la homosexualidad y todo eso. Y yo creo que es bien sabido por ustedes, porque lo han visto por redes sociales, que ahora existen pastores homosexuales casados con otra persona de su mismo género. Hemos visto que ahora los líderes de adoración y alabanza y los músicos son homosexuales. Vemos cantidades de prácticas paganas dentro de la iglesia porque nos queremos hacer inclusivos. ¿Cuál inclusivo? ¿Acaso Cristo es inclusivo? Dígame si en la Biblia Dios es inclusivo. Porque algunas personas dicen, bueno, lo que pasa es que en la Biblia dice que yo no hay griego ni judío, no hay mujer ni hombre. Ya va, pero eso no me está hablando de inclusión como la inclusión del mundo. Me está hablando de otra cosa completamente diferente. Pero cuando la gente no tiene discernimiento, entonces termina siendo un hereje. Y usted, hermano, no está llamado a eso. Amén. Dile al que está al lado, esto está duro hoy. Dile, esto está duro hoy. Está como el meme, ¿verdad? Está como el meme. Creo que fue Tatiana que me pasó el meme ayer, no sé, en estos días. Voy a la iglesia a recibir paz, amor y tranquilidad. La prédica, pa, 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 pa. Más o menos así. Egipto te aleja de la verdad y termina cargándote y oprimiéndote mentalmente. Egipto es lo contrario completamente a lo que el Señor desea para un cristiano. Y me voy a hacer una pregunta aquí que quiero compartir con ustedes. ¿Y por qué razón la gente no quiere salir de Egipto o habiendo salido desea regresar a Egipto? ¿Me está escuchando? ¿Por qué no quieren salir de Egipto, sino que anhelan y desean el Egipto? Vamos a verlo. Yo creo que lo primero es por temor. Un temor que se ha infundido en el corazón de las personas. Mira, es interesante entender que cuando uno viene a Cristo Jesús, uno pasa por un proceso de negación. ¿Qué dice la Escritura? Si ustedes no se niegan a sí mismos, no toman la cruz cada día y no me siguen, no son dignos
de heredar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema es que muchas personas entonces prefieren mantener su estabilidad en vez de ese proceso tan duro, tan difícil que es negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día. Óyeme, porque tomar la cruz y negarse a sí mismo implica sacrificar muchas cosas que a mí me encantan, que a mí me gustan, que yo disfruto. Amén. Por ejemplo, aparece ahí en Éxodo 14, versículo 10 al 12, y dice lo siguiente: y cuando Faraón se hubo acercado, estaban todavía sin haber cruzado el mar. Mira esta escena, no han cruzado el Mar Rojo, están todavía en la parte de afuera. Y ellos miran y se dan cuenta que Faraón con todo el ejército viene ya cerquita. Y la escritura entonces nos dice que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron, temieron. Dice en gran manera, no era un temor como el que siente alguien cuando va a predicar aquí. No es un temor como cuando yo voy a exponer en una clase. No, no, no. Es un temor en gran manera. Póngale la expresión que usted quiera ponerle. Y dice, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, al líder, no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Mira esto, no había sepulcro allá para que nos dejaras morir tranquilamente en aquel lugar. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mira, porque el temor te hace pensar que es mejor seguir esclavizado que vivir en libertad. ¿Te das cuenta de eso? No, pero es que yo no quiero perder lo que ahora tengo. Mejor me quedo aquí, mejor no me integro, mejor no me comprometo mucho con la iglesia, mejor sigo siendo un cristiano término medio. Y simplemente es un temor que viene dado de la mentalidad de esclavo que mucha gente todavía mantiene. Esta gente todavía prefería ser esclavo de los egipcios a vivir en la promesa de Dios, en lo que Dios le había ofrecido. Y hay cristianos enormemente así, cantidades enormes en las iglesias de gente que no se quiere comprometer y que prefiere vivir una vida light dentro de la iglesia porque ellos no quieren perder esa mentalidad de esclavo. Prefieren lo que el mundo les sigue ofreciendo. Qué fácil es ser cristiano dominguero. Y eso me hace pensar en canciones que cantamos aquí. El centro de todo eres Jesús, de domingo a domingo. Porque en la semana el mundo es mi vida y mi centro. De gloria en gloria te veo. No, cambie lo mejor. De domingo en domingo te veo. Cuando vengo a la iglesia me puedo llenar de ti. ¿Y en la semana? ¿Y en la semana qué? ¿Qué eres en la semana? Hey, están aquí, se fueron. Me dejaron solo. Tranquilo, yo sé que están pensando y reflexionando. Pero es esto, hermano, ¿qué pasa con ustedes domingo en domingo? Es decir, de lunes a sábado. Y yo no te estoy hablando de que te metas en un ministerio, porque no es lo que te estoy diciendo. Yo entiendo que el sistema de la iglesia a veces es absorbente, meterse en ministerios, pero eso no implica que tú seas un dominguero. No puedes ser un cristiano dominguero. Dios te está llamando a servir. Dios te está llamando a profundizar tu vida de oración. Dios te está llamando a profundizar tu vida en la palabra. Tú no puedes seguir como lo que estás viviendo ahora. Ahora, si eres un buen cristiano, permanece allí, sigue allí. Pero si tú consideras que tu vida está ahí como la de los egipcios, con un pie en Egipto y con otro pie en el desierto, hermano, es hora de cambiar.
Amén. Y dice, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos ser esclavos de los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y yo le voy a preguntar, ¿será que ellos tenían fe y confianza en el Señor? Ellos habían escuchado lo que Dios había, incluso habían visto los milagros del Señor. Pero ¿sabe lo interesante? Que ellos habían visto los milagros del Señor y todavía no le creían al Señor. ¿Y cuántos de nosotros no somos así? Que viendo los milagros del Señor seguimos dudando que Dios nos ha prometido cosas maravillosas para vivir. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? La respuesta de Moisés y la del mismo Jehová fue bastante interesante. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los verán. Y claro, la respuesta de Moisés se refería a la parte física. Lo ven, cuando crucemos ya no lo van a ver jamás. Pero ¿qué pasa aquí? Ellos no dejaron su mentalidad en Egipto. Ellos se la llevaron. Y aunque no los vieron físicamente, lo vieron en la parte mental y en la parte espiritual. Jehová peleará por nosotros o por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire esta respuesta del Señor. Dice, ¿por qué clamas a mí? Y esto a mí siempre me ha confrontado porque ya Dios nos ha establecido su palabra y nosotros volvemos a la palabra tratando de que Dios nos dé una respuesta diferente. Eso está como el muchacho que quiere tener una novia, desesperado por tener una novia, y en la iglesia pues todas son feas. O al revés, las mujeres solas de la iglesia que quieren tener un novio, pero entonces cuando ven a la iglesia o todos están casados o los que quedan solteros son feos. Eso pasa, ¿no? No en esta, en otra iglesia. Entonces resulta que ellos van a la palabra y el Señor les habla en la palabra y les dice, no se unan en yugos desiguales con los incrédulos. Pero ellos no, Señor, tú sabes que estoy orando por un novio. Señor, tú sabes. Voy a ver qué dice el pastor. Pastor, mire, hay un muchacho que me está pretendiendo, pero él no es cristiano. Yo le digo, ¿qué dice la Biblia? Sí, pero Dios también conoce mi necesidad. Mire qué respuesta. Y quieren que uno ceda. Dios conoce mi necesidad, pero Dios conoce que ese tipo te va a arrastrar, te va a sacar. ¿Me está entendiendo? Ese es el caso que estamos hablando. Una joven cristiana con un joven católico y ahora el conflicto es permanente. Ella pensaba que él iba a convertirse y lo que hizo él fue profundizar en su fe católica. Uy. Le está yendo bien mal. Termina entonces la muchacha viendo, no, porque Dios me tiene que hablar. Y la muchacha abre la Biblia en la palabra, en una de las cartas de Pablo, donde dice, si él no es cristiano, permanece con él. Pero ya no leyó contexto. Dice, no ves, Dios me habló, así que esa es la última palabra. Mire, cuando uno no quiere hacer lo que el Señor nos está pidiendo, ¿dónde termina uno? Haciendo lo que nos da la gana. Y eso es la representación clara de ¿quién? De Egipto en la mente de una persona. ¿La esquivó? ¿O se la pegué en la frente? A ver, hermano. Para evitar la tentación de volver al mundo, necesitamos no temer. Porque no temer implica confiar plenamente en el Señor.
No temer es que cuando no tengo dinero yo puedo decir, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo sé que Dios me va a proveer. Además, debo estar firmes. Permanecer firmes implica no moverme ni a diestra ni a siniestra, ni adelante ni atrás de mi fe en Cristo Jesús. Y ojo, cuando hablo de fe no te estoy hablando de la fe que yo le he llamado la fe pujante, porque no estoy hablando de esa fe que hace milagro. Cuando hablo de fe estoy hablando del fundamento de la palabra. Nadie me mueve en mi fundamento de la palabra. Es Cristo, solamente Cristo lo que amo y anhelo para mi vida. Debes considerar la salvación que Dios ha dado a tu vida. Si Dios te prometió una tierra que fluye leche y miel, es porque Él te va a dar una tierra que fluye leche y miel. Si tú lo dudas, lo pierdes. Vas a durar 38 años más en el desierto. Mira, el desierto tiene su principio y tiene su final. El desierto es una tierra dura, difícil, problema, lucha, situaciones críticas. Pero cuando tú entras en un desierto, tienes que entender que hay una salida. Y esa salida está determinada por tu mentalidad. Porque el desierto, el único propósito que tiene es cambiar nuestra mentalidad. El problema es que a Egipto no le cambió la mentalidad. El Señor tuvo que cambiar esa generación. Y dice que entraron los hijos. Y dos nada más de la generación pasada. ¿Quiénes fueron esos dos? Josué y Caleb. Los únicos. El resto murió en el desierto. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Es tremendo. Considera la salvación del Señor. Y lo último que el Señor le dice ahí es que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Y ese marchar era entender que había una columna de agua aquí, quizás se paseaba así los tiburones, los peces, no sé cómo era la escena, pero hay una película donde uno ve la tremenda pared y uno ve así que pasan por un lado de la pared los peces. Eso era un reto de fe, caminar en seco, pero viendo que posiblemente eso se pudiera venir y tragárselo. Era fe, es confiar en el Señor. Dios nos dice, marchen, caminen en este caminar cristiano. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir situaciones difíciles. Sigan marchando, dice el Señor, hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para los hijos del Señor? No es esta tierra. El Señor dice que esta tierra pasará, cielo y tierra pasará. Hay cristianos que anhelan esta tierra y todo esto que ven. Pero el Señor dice, esto pasará. El Señor hará nuevo cielo y nueva tierra y traerá del cielo la nueva Jerusalén. ¿Cuál es nuestro anhelo, hermano? Lo segundo, primero es por temor. No quieren salir de Egipto por temor. Lo segundo, por falta de fe. Éxodo 15, del 22 al 27, nos habla de esto. Vamos a ver cómo los hebreos no podían o tenían agua, pero esta agua que habían conseguido era una agua amarga. Dice que se llamaba Mara, agua amarga. La palabra Mara en hebreo es amargura. Si usted le colocan como sobrenombre Mara, ya entienda por qué. Dice versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y caminaron 3 días por el desierto sin hallar agua. Sin hallar agua, crisis, situación difícil. Diga conmigo, crisis, situación difícil. ¿Van a venir o no van a venir? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Como la escasez económica. ¿Cómo cuál? Como los problemas en la casa, como problemas en el trabajo. ¿Cómo cuál? Problemas con los hijos, algunas enfermedades. Mira, dice, y no hallaron agua. Representa crisis. ¿Están conmigo? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?
Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó el Señor. Probó el Señor. ¿Quién nos prueba? ¿Para qué? Dice la Biblia que las pruebas vienen para ver si nosotros tenemos fe. Las pruebas no vienen porque Dios es malo. Es que Dios es malo, maluco. Dios no me quiere, Dios. No, hermano. Las pruebas vienen porque el Señor desea que tu fe sea probada y que tu fe crezca en el Señor. Esa prueba, esa lucha, esa situación difícil es porque el Señor está probando tu fe. Amén. Y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, es decir, las plagas, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mira esto, mira tremenda prueba que le da el Señor. Primero nos pone aguas amargas que te pueden amargar. Si te las tomas te vas a amargar. Son pruebas que si las aceptas para tu vida te van a amargar. Y dice la escritura que echaron el árbol, endulzaron el agua. ¿Qué representa ese árbol? ¿Qué representa ese árbol? La fe es como un grano de mostaza que crece y se convierte en un árbol. ¿Qué representa el árbol? La fe. La echaron en el agua amarga. La fe deja de beber o deja que el agua sea amarga y la convierte en un agua bebible. Pero sabe, Dios no quería que se quedaran allí porque la promesa de Dios era mayor. ¿Y a dónde los llevó? A un lugar donde había agua en abundancia. Diga conmigo, agua en abundancia. Dile al que está al lado, Dios nos va a llevar a un lugar de agua en abundancia. Dile al del otro lado, deja de amargarte por ese problema, por esa crisis, por esa necesidad. Dile al del otro lado, la plata la tiene Dios, tranquila. Respóndale, mujer, pero trabaja sin vergüenza. Amén a esto. Mire, el Señor siempre ha sido provisión para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen amén a esto? Dios siempre va a proveer a sus hijos. Pero sabe, no pasó mucho tiempo cuando los hebreos acaban de ver el mar abrirse en dos. Acaban de ver que en medio de un problema Dios es capaz de convertir un agua amarga por medio de un árbol y endulzarla. Se supone que ya deberíamos confiar en Dios. Amén. Mira lo que pasó en el capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está en Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto había pasado? 2 meses y medio. Apenas 2 meses y medio, y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es murmurar? Mira, acérquese a la persona que está al lado y le vas a decir, no, vale, es que esta situación cada vez va peor. Dígaselo. Dígale al del otro lado, Dios nos va a dejar morir en este país con esta crisis. Dígame cómo está el dólar. ¿Cómo amaneció el dólar hoy? 95. No, este dólar nos va a matar. Dígale al del otro lado, dígale, no, este dólar nos va a matar. Ahora dígale al del otro lado, ¿cuándo será que Dios va a terminar todo esto? Siga murmurando. Dígale al del otro lado, ¿cuándo será que el pastor va a terminar la predicación? Dígaselo. Todavía me falta 1 hora, ¿oyeron? Yo hoy le dije a la gente que hoy iba a predicar largo, que no me interrumpieran, sino cuando ellos se dieran cuenta que yo iba a terminar. Y dice, y murmuraron. ¿Contra quién? Contra el líder
y el copastor. Contra el pastor y el copastor. ¿Dónde murmuraron? En medio de la prueba. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto. Otra vez vienes con esa cantaleta. Se lo dijeron antes y ahora pasaron el mar y ahora ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Mire, y no es lo mismo orar y decir, Señor, necesito comida. Porque verdad que no es lo mismo. Para eso el Señor dice, pedid y se os dará. No es lo mismo pedirle al Señor. Pero ¿sabe qué es murmurar? Ese chismorreo, la maldad en el corazón cuando hago un comentario malsano. Y óyeme, ¿cómo hay murmuradores dentro de las iglesias? Alguien me decía, no, yo no voy a la iglesia porque hay murmuradores. Allá están peor. En el mundo están peor. Solo que usted, si dice ser cristiano, tiene que tener la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo no es murmurador. Amén. Y esta gente, con todo el dolor de mi alma, se los digo, no comprendían lo que el Señor quería hacer. Se quejaban, murmuraban, hablaban en contra del líder, hablaban en contra de los líderes que estaban al lado del líder. Se quejaban de Dios. Ellos no aprendían o no aprendieron a confiar en Dios. ¿Qué estaba manifestándose en su vida? ¿Qué estaba manifestándose en su vida? La mentalidad de esclavo. Diga conmigo, la mentalidad de esclavo. Tenían una mentalidad tan terrible que no los podían soltar. Y fíjense esto que es interesante. Ellos anhelaban Egipto. Porque el que tiene la mente de esclavo anhela a Egipto. No, es que, ¿cómo me gustaría no ser cristiano? Porque cuando yo era cristiano tenía más plata. ¿No ves que me la pasaba sobornando a la gente, metiéndome en unos negocios raros? Sí, es verdad. Yo a veces paso, hermano, quiero montar un negocio y veo la licorería y siempre digo, vamos a montar una licorería, echando broma, ¿verdad? Si no fuera pastor, montar una licorería. Ah, pero déjame decirte que hay cristianos que montan licorería. En serio, pastor, sí, conozco 2 cristianos con licorería. Bueno, hermano, pero es que el Señor bebió vino. El problema no es el licor, el problema es cuánto te tomes del licor. Y siempre va a haber una justificación, porque el pecado te da la justificación, pero al final termina alejándote de Dios y perdiendo la salvación. Dile a la persona que está al lado, eso va contigo, dígaselo. Muchas personas se pierden y regresan al mundo por su falta de fe. Confían más en su fuerza que en las fuerzas de Dios. Confían más en su dinero que en la provisión de Dios. Confían más en su trabajo que en el mismo Dios que es el que los tiene sanos. Mi pregunta es, ¿tienes fe en el Señor? Si tienes fe en el Señor, debe manifestarse Mateo 6:33 en tu vida. Mateo 6:33 es una prueba de que tú y yo tenemos fe. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán. ¿Tienes fe? Demuéstralo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en tercer lugar, ellos no querían salir de Egipto o les cuesta salir de Egipto a las personas por la carnalidad. Cuando hablamos del capítulo 19 al 31, los hebreos han estado viviendo cerca del Sinaí y se les han entregado diversas leyes, entre las que se cuentan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un decálogo contra la carnalidad y contra el ego. Sin embargo, un día ese pueblo, en vez de seguir
los mandamientos de Dios, termina volcándose a las costumbres paganas del pueblo egipcio. Y fíjate que hay muchas historias donde este pueblo lamentablemente comienza a desviarse. Pero antes quiero leerte lo que dice 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, hablando de la nube del Señor. Nuestros padres, los patriarcas, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todas comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Recuerda que cuando ellos iban caminando, Dios le habla a Moisés, fluye agua de una roca, después de otra roca fluye agua también. Y la historia dice que Dios estaba con ellos completamente. Y el apóstol Pablo está describiendo esto, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, es decir, de la mayoría, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos murieron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y hoy Pablo te está hablando a ti y te está diciendo, aprende del ejemplo de los hebreos en el desierto. Que no te pase a ti que te quedes en el desierto. Porque Dios te ha dado una tierra prometida. Amén. Amén. ¿Cuántos van a ir a la tierra prometida del Señor? Y dice, versículo 7, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmures como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos ¿qué? Soportar. Amén. Qué tremendo ejemplo nos da el Señor por medio del pueblo hebreo. Un pueblo que le falta fe, que le falta confiar en el Señor, que teme demasiado, que tiene una mentalidad arraigada en el mundo. Y es aquí donde entonces uno dice, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Creo que Dios nos está hablando y nos está diciendo, en este tiempo el Señor desea una iglesia más comprometida. Cristianos más comprometidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese amén es un amén reflexivo. ¿Cuánto realmente yo estoy comprometido con el Señor? Que no sea como aquellos que piensan que, bueno, algún día voy a tener la oportunidad de reflexionar. Tú no sabes si vas a tener la oportunidad de reflexionar. ¿O si lo sabes? Como el caso del muchacho que va en una moto, vi el video ayer, en Oaxaca, México. Iba en una moto al lado de un carro, una camioneta. La camioneta cae en un bache, el carro se levanta de los cauchos de atrás, se voltea y le cae a la moto encima. Pregunto, ¿cuánto tiempo le dio a él de reflexionar? Tú no sabes cómo va a ocurrir tu muerte. Quisiéramos todos morir, ¿verdad? Nos acostamos, nos despedimos de nuestra familia, besos y abrazos a todos, nos acostamos y listo. No nos paramos. ¿Cuánto le gustaría morir así? A mí me gustaría morir así. Es más, se lo pido al Señor. Yo se lo he pedido al Señor. Señor, si tú me vas a llevar, llévame así. O mejor sería
que el Señor viniese y me llevara. Uf, ¿cuántos quisieran eso? Mejor, pero no lo sabemos. Y cuando el Señor dice, el día ni la hora saben, se refiere a dos cosas. A que el Señor venga a buscarnos o a que tú te vayas con el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Hermano, comprometernos con el Señor. Dejar ese mundo pagano en el que nos estamos codeando. Dios quiere que seamos cristianos bien comprometidos con Él. Y lamentablemente mucha gente que viene a las iglesias viene por costumbre y no por una verdadera convicción de Cristo Jesús. A mí me aterra eso. Pero en este tiempo eso está pasando dentro de las iglesias. Está pasando que muchos vienen a la iglesia no porque tengan una verdadera convicción de Cristo Jesús. Ponte de pie. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita tener esa convicción en Él. Señor, te doy gracias. Dile ahí, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. En esta hora me presento delante de ti, Señor. Me presento delante de ti, Señor, para pedirte, oh Dios, Señor, que tengas misericordia de mi vida. Dile, Señor, ten misericordia de mi vida. Perdóname, Señor, por mis faltas. Perdóname, Señor, por todo lo que he hecho, Señor, y lo que estoy haciendo que no está reflejando a Cristo en mi vida. Perdóname por seguir teniendo esa mentalidad de esclavo del pecado. Mis prácticas pecaminosas. Perdóname, Señor. Perdóname. Yo quiero vivir una vida diferente, Señor. Una vida de compromiso contigo, Señor. Yo quiero, Señor, ser ese cristiano que realmente te busca, te adora, te exalta, te glorifica, Señor. Que mi mente, mi corazón, mis acciones puedan demostrar, Señor, mi verdadero compromiso contigo. Que me pueda comprometer dentro de mi iglesia y que pueda servir a otros como tu palabra me manda. Porque tu palabra, Señor, manda a que sirvamos, a que podamos, Señor, estar comprometidos con el cuerpo de Cristo. Señor, en esta hora, perdóname, Señor, si he estado manifestando conductas de Egipto en mi vida. Y sé, Señor, que en medio de esta prueba, en medio de mi desierto, tú, Señor, me levantarás. Tú me vas a proveer. Tú me vas a sustentar. Tú estás conmigo en todo momento, Señor, en mi desierto.